Hola a todos, bienvenidos a esta conversación de Confama. Hoy vamos a conversar sobre una de nuestras recientes publicaciones, Un espejo para mirarnos, que hace una reflexión con varios autores sobre Colombia en la encuesta mundial de valores. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento, nos vamos a retirar el tapabocas para tener esta conversación. Bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión, este espacio de pensamiento, y hoy tenemos dos grandes invitados que participaron en esta publicación reciente, Andrés Aguirre, el director del Pablo Tobón Uribe, y Alejandro Álvarez, profesor de la Universidad de AFIT. Bienvenidos a este espacio, Andrés y Alejandro. Muchas gracias, Juan, muchas gracias también por compartir aquí con Alejandro. Lo mismo también, muchas gracias por esta invitación y muy honrado de estar acá también con Andrés. Hoy vamos a tener un tema esencial para nosotros en Confama y que yo creo que es una reflexión muy pendiente como sociedad, que es el cuidado, ¿cierto? El cuidado en momentos como los que vivimos, el cuidado también desde el ser humano, desde la naturaleza, desde la ecología, de los ecosistemas. Y que quisiera empezar esta conversación, Andrés, preguntándote un poco sobre esa mirada del mundo que preferimos vivir, ¿cierto? Y de cierta forma, ¿cómo es esa visión del cuidado en ese mundo que queremos vivir? Muchas gracias, Juan. Acabas de usar una palabra mágica en ética. Mucho hablamos de los valores y le ponemos los valores como adjetivos bonitos, ideales, la honestidad, la integridad, pero realmente la verdadera reflexión ética es la pregunta de ¿para qué sirve un valor? La respuesta es para preferir. Por lo tanto, la pregunta bonita que acabas de hacer, ¿en qué mundo preferiríamos vivir? Y encuentra uno que esa respuesta que debemos otra vez revisar nos la está dando la circunstancia actual. Veamos una cosa que es una verdad y a puño. Esta pandemia nos mostró que somos absolutamente frágiles, que nuestra vida muchas veces va a depender de que alguien nos tienda la mano, de que alguien no me infecte, y entonces ese mundo frágil, ¿cómo lo preferimos vivir? Bajo una ética del cuidado. Y una ética del cuidado que, para no alargar la respuesta, podremos conversar sobre eso, tendría tres dimensiones: el cuidarse, el cuidar e incluso el ser cuidado, porque son tres dimensiones de la misma palabra, pero en tres realidades distintas. Ese es el mundo en que hoy estamos llamados a que construyamos, porque es preferible y nos hace más humanos sin duda alguna. Y en este mundo también hay otra pregunta esencial que menciona el capítulo de ¿para qué sirven los valores? ¿Cierto? Pues el significado de los valores hoy en la sociedad. ¿Para qué sirven, Andrés, los valores? Realmente los valores es la forma de apropiarse del mundo, de transformar. Los valores son cualidades, características. No los vemos fácilmente porque no son objetos, sino nuevamente esas cualidades que hacen deseable, estimable. Utilizamos otra palabra. ¿Qué es valor? Lo que se prefiere. ¿Qué es valor? Lo que yo tengo en estima, lo que a mí me gustaría, en un término de gustar que no es caprichoso, sino en un gustar inteligente, la realización del valor lleva a que mi vida sea mejor, a que la vida del ser humano sea mejor, y que es un progreso humano. Refirámonos a un hecho histórico, porque así como ha habido progreso científico y técnico, ha habido progreso moral. Me refiero al hecho histórico de la Revolución Francesa, donde se gritan tres cosas. Se gritan, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces pareciera que un mundo preferible es en el que haya libertad, igualdad y fraternidad. Pero, por ejemplo, en la Revolución Francesa no gritaron abajo la contaminación, que viva el medio ambiente, porque esa no era la problemática en ese momento y por lo tanto no se veía esta situación de que es preferible. Así que actuar conforme a los valores, yo terminaría esta respuesta como dice José Antonio Marina. Sí, la ética, o sea, los valores a lo que se refiere, es el modo más inteligente de ser inteligente.
De acuerdo, Andrés. Y una reflexión ahí que mencionaste del contexto y la realidad, pues en la Revolución Francesa probablemente la contaminación no era un tema relevante, ¿cierto? El cuidado pues de los ecosistemas, de los límites planetarios, de la naturaleza. Alejandro, ¿cómo entra en esta relación el cuidado de los ecosistemas y la naturaleza y por qué es una dimensión necesaria hoy en día? Bueno, pues yo me apoyo un poquito también en lo que menciona Andrés en el capítulo que aquí ya mencionó también, el asunto de las preferencias, ¿cierto? El valor para ayudarnos a preferir, en qué mundo preferiríamos vivir. Entonces, preferiríamos vivir en el mundo donde los ecosistemas son cada vez más degradados, cada vez más aporreados, donde como consecuencia de esa degradación ecológica nosotros nos despojamos de esos fundamentos que necesitamos para vivir, o preferimos vivir en un mundo donde establezcamos una relación diferente con ese entorno que nos rodea y del que somos parte, ¿cierto? Que somos productos, somos obra y al mismo tiempo somos artífices de esa naturaleza. Somos naturaleza, a mí me parece muy bonito como resaltar eso, somos naturaleza misma. Entonces yo creo que los valores sirven en la medida en la que sirven para preferir, pues sirven también para orientar. Entonces la pregunta por el destino humano, la pregunta por la forma en la que queremos vivir, por la forma en la que le damos también una especie de medida de calidad a esa vida que tenemos, pues también empieza cada vez a ser más urgente que introduzcamos esa variable de ese entorno ecológico en el mundo en el que preferiríamos vivir, ¿cierto? Entonces, yo creo que si nosotros hablamos, también vamos a seguir apoyando en lo de Andrés, que nos muestra también un camino muy interesante para esta discusión, el cuidarse, el cuidar, el ser cuidado, el cuidar también es cuidar eso que está a mi alrededor. Y lo que yo planteo, pues que creo que llegaremos allá, pero es también, pues uno lo puede hacer desde un punto de vista muy pragmático, para llegar a hacer, quiero decir, reflexionar sobre esa necesidad de cuidado de la naturaleza, pero también hay otras formas que de pronto no son tan pragmáticas y que son igualmente necesarias, porque ese valor, esa forma de entonces estimar para decir yo qué prefiero, implica reflexiones muy profundas que a veces no son netamente utilitaristas. Se necesita una perspectiva más amplia también para decir yo valoro esto. Entonces, al yo valorarlo, pues yo lo prefiero, y al preferirlo, esa preferencia me orienta, y me orienta hacia ese cuidado mucho más generalizado. Y hay una relación ahí muy interesante de eso que mencionas, Alejandro, que muchas veces tenemos un valor hacia algo, pero las acciones que tomamos son muy diferentes hacia lo que valoramos. Pues hay un dato pues, que mencionas ahí, que el 69% de las personas tienen una mirada hacia la protección del medio ambiente, ¿cierto? Pero luego otros datos de la misma encuesta mundial de valores nos están diciendo que su participación activa en organizaciones o en movimientos es muy pequeña, porque hay esa brecha entre esa mirada o entendimiento del cuidado hacia afuera, pero las acciones de pronto son lejanas. Sí, yo creo que ahí vemos también el asunto de la reflexión sobre el valor, la teoría del valor y la práctica del valor, que también está, y por eso estos temas están tan ligados, también es una de las cosas que menciona Andrés en su capítulo. Y tenemos esa especie de disonancia a veces entre lo que nosotros consideramos valioso y las acciones, y eso no se da de un día para otro. Es decir, el hecho de uno enunciar un valor no garantiza que yo ponga en práctica las acciones que me llevan a materializar ese valor. Y es difícil también, porque es que no todos los valores están ahí sobre la mesa para decir es que los podemos materializar todos en un mismo momento. El hecho de preferir a veces también va a implicar pues preferir entre valores y poner también, digamos, en primera línea algunos y después tratar de avanzar en otros, pero eso necesita, yo creo, que mucha reflexión y a veces también un poquito de valentía para que la inconformidad frente a algo me lleve a actuar. Yo creo que cuando no vemos materializado un valor hay una sensación de inconformidad, es decir, quisiéramos que esto ocurriera, de cierta manera no ocurre, entonces estamos un poco inconformes y esa inconformidad pues debe llevar un poco a la acción. Pero yo creo que en general pues es el asunto de la moral que se materializa en las acciones. Entonces ahí es cuando empezamos a decir que esa orientación
pues ya se traduce en esa mejor sociedad que preferimos. No teorizarla y ya, sino realmente empezar a buscar avanzar en su materialización. Sí, y hay un tema muy relacionado, Andrés, pues, con el cuidado que yo creo, pues viendo algo positivo de esta pandemia es que lo trajo sobre la agenda y sobre la opinión pública, una palabra que yo creo que es muy potente del cuidado, ¿cierto? Y cómo entender que esa reflexión que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? No solo es el cuidado hacia la pandemia, creo que se ha ido a una profundidad más grande, por ejemplo, temas de salud mental que de pronto antes no se conversaban abiertamente, y también el cuidado de sí mismo, ¿cierto? Que muchas veces uno podría pensar que uno siempre va, no sé, donde el doctor y le dice tiene que hacer esto, esto y esto, pero no termina haciendo eso. ¿Cómo lograr esa acción o esa reflexión desde el individuo, ¿cierto? De esos cambios que también tiene que hacer en torno a sus hábitos de vida o su forma de vivir, de habitar este planeta. Bien interesante esa pregunta y también muy conectada con lo que nos ha contestado Alejandro. Y es que voy a expresarlo de esta manera. Un verdadero valor vivido, no teórico, es algo que incorpora al ser humano en toda su integralidad. Por lo tanto, incorpora estas facetas. Primero, debe ser libremente elegido. Pero además de esa libre elección, requiere inteligencia para saber, bien lo planteaba Alejandro, cómo realizar el valor. Pero requiere otra cosa también bonita, requiere ser un valor querido, es elegido, no impuesto, realmente al final es algo que quiero. Pero viene lo cuarto, que es donde está también toda la gran dificultad, pero exige voluntad. Los valores no se realizan de manera natural. De hecho, uno podría hacer un juego de palabras, y es que lo natural en el ser humano es lo no natural. ¿Qué es más antinatural que un teléfono celular? En el sentido de que la naturaleza nunca lo hubiera producido. ¿Sí? Entonces, esa reflexión, yo creo que estamos asistiendo desafortunadamente a una época que nos invita a una libertad que yo la llamo como espontánea, sé tú mismo sin pensar, sin poner las otras potencias, y lo que la humanidad está necesitando en este momento es volver a recuperar esa visión del ser humano integral. Yo muchas veces estoy diciendo que es que hemos elegido desafortunadamente vivir bajo una antropología de la mediocridad. Parece que el estándar es ser mediocre e ir caminando por la vida. Esta pandemia nos está llamando a la excelencia, paradójicamente nos está llamando a la excelencia, porque buena parte es una responsabilidad de las acciones humanas. Este virus es un virus de haber entrado en contacto desafortunado con la vida silvestre, a la que no estábamos habituados y no estábamos. Entonces el virus nos dice y la naturaleza nos dice, usted está transgrediendo y no está pensando bien cómo actuar, tome ahí, pues no es un castigo, pero tome la respuesta. Sí, así que yo creo que lo que está ameritando hoy nuevamente es dejar como esa superficialidad, esa mediocridad, y pensar muy bien en ese valor realizado que, repito, es libremente elegido, libremente querido, libremente pensado y libremente actuado, lo cual es muy exigente. Y en esa mirada de actuar y de hacer libremente, ¿cierto? Probablemente lo adecuado. ¿Qué rol tiene la educación y la forma como formamos hoy? Esa es otra pregunta que la voy a contestar muy fácil. Es que, Juan, nosotros vivimos en ambientes culturales. La antropología muestra que los primates de donde venimos, que se llaman los póngidos, que son gorila, chimpancé, orangután y gibón, en 18 a 24 meses son adultos. Se pueden ir sin necesidad de ningún estudio. El ser humano, y miremos, en un niño campesino más rápidamente es un adulto porque su mundo es un poco menos complejo, pero en un adulto de ciudad o en un joven de ciudad, la cultura se vuelve más compleja, y si no hay educación, es imposible humanizarse. O sea, es parte de la nutrición del ser humano, así como hay que nutrirlo biológicamente, hay que nutrirlo espiritualmente, y eso llevaría pues a una reflexión de que quiénes están educando, cómo estamos educando, ¿sí? ¿Para qué estamos educando? Pero ese es el punto esencial. Un ser humano sin educación no puede vivir humanamente. Podrá sobrevivir, pero no puede vivir humanamente. Así que ese es un punto radical en nuestra existencia. Yo de pronto también complemento algo ahí.
me apoyo en la respuesta anterior también que nos decía Andrés, pues este sacudón que representa también esta enfermedad como resultado de una zoonosis, o sea, una enfermedad zoonótica, podemos llegar muy rápidamente a la conclusión de que pues este sí es un jalón de orejas metafórico que nos pega también ese entorno ecológico, diciendo es que, vea, de la degradación usted se está despojando de sus mismos fundamentos. Entonces, yo creo que ese tipo de tragedias que nosotros vivimos también nos lleva a replantear muchas veces la jerarquía de los valores o cómo vamos nosotros a hacer el balance entre los valores en determinados momentos. A mí me gusta mucho también ver cómo esos efectos sinérgicos, es decir, termina uno después de un análisis de nuestra relación con la naturaleza, concluyendo yo creo que de una manera relativamente fácil que el cuidado de la naturaleza y nuestro cuidado van absolutamente de la mano, están absolutamente ligados. Eso me parece algo a veces bonito también en el mundo de los valores, que uno puede encontrar sinergias, puede encontrar el punto donde convergen, aunque muchas veces parece como que usted tiene que elegir entre uno y otro, ¿cierto? Usted tiene que escoger, y esto es relevante para nosotros en Colombia, entre la paz y la justicia, y uno dice, pero es que en ese momento de usted quiere mucha justicia, sacrifique paz, o usted quiere paz, sacrifique justicia, y uno a veces encuentra que de todas maneras, pues en los avances que vamos teniendo, pues podemos llegar a través de algunos modelos que brinquen entre uno y otro, alimentar los dos para llegar a ese mundo más justo y pacífico. A veces se requiere un poquito de paciencia, pero quería también llegar de manera rápida al mundo de la educación, o sea, la educación, yo utilizo mucho esta analogía, pues el sinónimo que encontramos a veces en educación es formación, entonces estamos dando forma a algo. Le estamos dando forma nada más y nada menos que al ser humano, le estamos dando forma a la cultura o estamos autoformándonos, pues para ser más precisos en ese proceso de autoformación del individuo. Entonces, por medio de esa creación que implica la educación, nosotros nos ubicamos en el mundo y nos ubicamos en un mundo reconociendo con quiénes estamos viviendo. En tu capítulo también está la parte de la autonomía, la heteronomía, ¿cierto? Y cómo decimos nosotros, bueno, estamos en interacción constante, entonces que nos ayuda a ubicarnos dentro de este gran contexto cultural y nos ayuda a ubicarnos, y esta es una crítica que yo hago con mucha fuerza, nos ayuda a ubicarnos en el mundo objetivo, en la realidad objetiva de nuestros ecosistemas y es donde estamos viviendo, que no se hace con suficiente fuerza. Nosotros no sabemos dónde estamos parados, nosotros no sabemos cuáles son las particularidades muchas veces de nuestro entorno, más allá de decir, ay sí, aquí hay muchas montañas, pero casi que pare de contar. Si nosotros desde la educación, desde la formación, pues no nos ubicamos en esa cultura y en ese mundo ecológico, en esa realidad socioecológica, vamos a estar dando tropiezos, vamos a estar sin saber por dónde caminamos, y yo creo que ahí juega el asunto también que Andrés se basa mucho más en el valor como preferencia. A mí me gusta también a partir de esa preferencia la orientación. Sin valores estamos muy desorientados, no sabemos para dónde vamos o vamos hacia un abismo pues que para nada nos conviene. Sí, y ahí de pronto no confundir valor con precio, pues que creo que eso es algo que mencionas ahorita también, Andrés, pues de utilitario, ¿cierto? La educación como una herramienta utilitaria de los procesos o de la sociedad, como también humanizar un poco, de cierta forma, volver a las esencias, no de los valores, más allá de pronto de lo que mencionas, pues de oferta y demanda, pues que uno podría tener en procesos educativos o de formación ciudadana. Yo creo que también mencionas una cosa, Juan, vital, y es, utilizaste la palabra medir, y resulta que la forma como medimos lleva implícita lo que realmente valoramos. Me acabas de acordar de un ejemplo. ¿Quién mediría una experiencia de viaje a través de los kilómetros recorridos? Decir, hombre, es que un viaje de 50 kilómetros es la mitad de bueno que uno de 100 kilómetros. Hombre, espérate un minutico que la distancia no es lo que mide la experiencia de un viaje. Podríamos hablar lo mismo del alimento, ¿cierto? Es que un alimento de 200 calorías es mucho mejor que uno de 100 calorías. Y creo que ahí estamos equivocados en que todo lo estamos midiendo en términos económicos. Llamamos la economía es parte de un valor porque es el uso
adecuado los recursos, pero caer en el economicismo sí es muy grave, y el economicismo lleva al utilitarismo, ¿cierto? De esto que, de hecho, las grandes actividades del ser humano están hechas con miras a la inutilidad. ¿Qué más inútil que la poesía? ¿Qué más inútil que la novena sinfonía de Beethoven? Claro que alguien la puede hacer útil y se pone a ver conciertos y a cobrar boletas, pero no hay nada, entre comillas, al final, después de haber oído la novena sinfonía de Beethoven, ¿a usted qué le queda? ¿Cierto? Diga, no, hoja de vida, escuché la novena, imagínense, para entrar al hospital Pablo Tobón Uribe, no es que me he escuchado todas las sinfonías de Beethoven, no, hermano, usted aquí no tiene chance, muéstreme sus conocimientos. Entonces vamos a tener que cambiar esa mirada de mundo, eso que medimos, eso hay que volver a decir, eso como valoramos realmente el mundo humano. Yo me devuelvo atrás otra vez a la ecología. Emmanuel Mounier, un filósofo personalista, dice que somos encarnación. O sea, no solo somos seres espirituales, somos seres encarnados, y como tenemos carne, vivimos en la materia, y si no cuidamos eso, pues entonces ni siquiera nuestra vida es factible y posible. Entonces, creo que la forma como hemos medido, como hemos abordado, como hemos interpretado, ha llevado a una desorientación de aquello que preferimos. Termino diciendo esto, es que, ¿cuál es el problema del valor? El valor, otra manera de decir lo que queremos. Y la palabra querer es una palabra bellísima del latín, quaerere. De ahí también cuestionarse, de ahí inquirirse. Entonces muy fácil es querer, lo difícil es preguntarse ¿y por qué queremos lo que queremos? Realmente la noción de valor es ir a la segunda pregunta, ¿y por qué quieres esa clase de mundo? Porque al final todos queremos, ¿por qué querer lo que queremos? Claro, que a veces también decimos es que uno puede hacer lo que quiera, pero uno no puede querer lo que quiere, o sea, o querer lo que quiera. A veces esa orientación hacia algo, la voluntad de decir, es que yo prefiero, aunque no sea lo más fácil, pues requiere un esfuerzo, ¿cierto? No es una cosa tan automática como muchas veces lo pensamos. Yo me acabo de acordar también que hace poquito lo conversábamos de este libro de la utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, donde también uno dice, es que, claro, ahí vemos la miopía con la que nosotros, aquí empieza como ese juego de palabras, valoramos las cosas. Entonces decimos, es que esto lo valoramos mucho, pero si nosotros no entendemos la complejidad de lo que estamos supuestamente valorando, pues vamos a terminar prefiriendo sin la suficiente información muchas veces. Yo voy a hacer una pequeña también apreciación importante, porque a veces yo me oigo que no quede este no lo entendemos. Mire, al mundo del valor se entra por lo que es agradable y desagradable. Sí. Entonces la pregunta importante es, o el reto importante en la educación es educar el gusto. Educar el gusto. El gusto no se educa simplemente por lo que me sea mejor aparentemente, sino nuevamente en un pensar. De hecho, la formación en valores de un niño empieza por las expresiones de agrado o desagrado que ante sus conductas hagan los seres que están ahí bajo su cuidado. Es algo que ha estudiado la antropología, porque el niño no entiende muchas reflexiones profundas, sino qué agrada y por lo tanto qué agrada y qué no le agrada. Y por lo tanto, por ejemplo, celebrarle ciertas cosas al niño puede resultar funesto para su educación futura. Y miren esto, y que se habla tanto de evitar los castigos físicos, por lo tanto la ley todavía no permite hacerle mala cara al niño cuando hizo una cosa que no debió haber hecho. Entonces, el mundo del valor, para resumir, es un mundo, sí, es el mundo de lo que me parece agradable. Nuevamente la pregunta es, ¿y por qué te agrada eso que te agrada y por qué te desagrada y qué te debería desagradar? Un mundo lleno de mentiras, un mundo donde no hay legitimidad, donde desconfiamos. Un mundo donde el olor es repugnante, donde el ambiente es irrespirable. ¿Cómo puede ser eso un mundo agradable? Un mundo donde si yo me enfermo no tengo quien me cuide, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso agradable? Habría que estudiar, porque entonces se trataría de una patología mental. Entonces vamos a tener que volver a educar el gusto, es otra manera de decir esto. Venga, educar sobre los valores, educar sobre el gusto. Venga, hombre, vamos a ayudarle al gusto para que realmente nos agrade aquello que efectivamente termina siendo agradable para la vida.
Una última cosita también con respecto a esto de esa función de la educación. A mí me gustó mucho la potencia, el poder con el que Cayetano Betancourt dice que es que el rumbo de la educación está ligado al destino humano, o sea, que preguntarnos para dónde va la educación es preguntarnos cuál es el destino que queremos forjar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando decimos es que preferimos un mundo donde entonces tengamos un autoritarismo para que supuestamente esté todo organizado, entonces que es más fácil tener esa estructura vertical. Pues al parecer vamos en un camino en el que decimos, no, nosotros no queremos eso, nosotros queremos o preferimos un mundo donde las discusiones se puedan dar, donde haya consenso. Al parecer también vemos que es mucho más fácil, lo que decías ahorita Andrés también, es que es cuando yo decido, cuando no me lo imponen, sino que yo lo decido, pero eso debe ser producto también de muchas conversaciones. Entonces, cuando decimos es que necesitamos pensar en el cuidado de la persona, necesitamos pensar en el cuidado de esa naturaleza que somos, pues necesitamos también preguntarnos, ¿la educación nos está llevando hacia allá? ¿Está facilitando ese proceso o no lo está facilitando? Y si la respuesta es no, yo creo que ahí tenemos pues un punto de acción importante. Sí, y yo creo que también pues la reflexión desde el punto de vista de educación sí lo está facilitando, pero también las reflexiones como sociedad. En el capítulo tuyo, Alejandro, mencionabas cómo estamos llegando pues los límites planetarios, ¿cierto? Hay una existencia de la forma como nos hemos desarrollado o entendemos el crecimiento, volviendo a lo que mencionaba Andrés, de medir lo que valoramos, qué medir y qué valoramos, qué reflexión se puede llegar en este momento. También qué debemos hacer hacia el cuidado, sí, de llegar a estos límites planetarios, pero también la forma como estamos creciendo o nos desarrollamos como sociedad, pues que nos está llevando al no cuidado del planeta, pues o la destrucción parte del planeta que se puede volver. Pues a ver, a mí eso me parece un tema muy importante. En el capítulo precisamente menciono también como esa acepción de valor dentro de la economía que tiene ciertas similitudes con el valor también en la preferencia, ¿cierto? Si uno dice, pues yo valoro, yo tengo un valor que me orienta en la economía, entonces yo también pongo un valor para decir esto es deseable de alguna manera. Pero nosotros hemos tenido, yo creo que esto es bastante obvio, pero a veces es todavía subversivo decirlo, pero pues una forma de medir el crecimiento muy insuficiente. Nosotros decimos, es que es este Producto Interno Bruto y hay una contradicción muy fundamental en ese modelo económico y es que entonces todas las economías quieren crecer, entonces crecen y crecen y crecen, pero ese Producto Interno Bruto depende de los recursos naturales que son limitados, esos sistemas de soporte de vida son limitados en cuanto a la presión que se les puede poner, por eso el concepto de límites planetarios que mencionabas, Juanma, porque hay digamos, ciertas dinámicas, ciertas interacciones. Yo en el capítulo también trato de abordar un poco de eso, de partir del concepto de biodiversidad, de ecosistema, de ecología, para señalar que hay muchas interacciones que son frágiles, que resisten presión de nuestro sistema económico, de nuestro sistema industrial, de nuestra sociedad, pero que no podemos excedernos en esa presión. Y lo señalo es para que no digamos solamente es que se agotan los recursos, es como si pudiéramos medir, y ahí vuelve otra vez el tema de la medición, qué tan lleno está el tanque o qué tan bajito. Entonces decimos, es que está muy lleno porque hay suficiente agua, porque hay suficiente cobre, porque hay suficiente... No, hay otro montón de interacciones que nosotros no podemos todavía comprender a cabalidad y que entonces también empezamos a porrear y entonces vamos con una forma de valorar nuestro sistema o valorar en nuestro sistema que nos lleva a un abismo, o sea, nos lleva a, como dije anteriormente también, despojarnos de eso que nos da suelo, sobre lo que construimos también nuestra sociedad. Entonces yo creo que cuando nosotros nos preguntamos, pues, ¿qué debería pasar con la economía? A mí me gusta mucho el pensamiento de una economista, Kate Raworth, cuando ella dice algo, es que tenemos economías que buscan crecer sin importar si lo humano florece o no, sin importar si cuidamos el planeta o no. Y lo que necesitamos es tener modelos económicos que hagan que florezca lo humano en armonía con la naturaleza sin importar si crecen o no.
Pero decir eso es una cosa que uno pues en cualquier momento le dicen, pues me da el favor y se sale de acá, porque usted cómo está diciendo que entonces tenemos que cambiar tan radicalmente ese sistema. Pues yo creo que sí tenemos que buscar una forma, una especie de agnosticismo frente al crecimiento económico como lo entendemos hoy, que es lo que menciona esta autora, para poder decir, incluyamos otras cosas. Y para mí es muy importante, y cierro con esto, si de pronto lo abordamos ahorita, pero es también que necesitamos una mirada más sensible frente a las cosas. Yo creo que a veces cuando decimos es que necesitamos, muéstreme las cifras, muéstreme los datos, muéstreme eso respaldado de verdad en este momento, cómo podemos tomar esa decisión. A veces no lo podemos hacer y frente a la naturaleza yo creo que ocurre mucho más. A nosotros a veces nos es más familiar el dolor que nos despierta el maltrato a un niño y una niña, por obvias razones, al maltrato que implica también pues ver la degradación ecológica, pero vuelve y juega el cuento, es que eso está muy unido, por eso es que la solastalgia ya es algo también que se diagnostica, ¿cierto? Como un asunto de que nuestra mente, nuestra salud mental se aporrea frente a lo que estamos viviendo de degradación ambiental. Entonces, para ya cerrar, Juanma, si uno dice, pues es que hacia dónde vamos con esta forma de crecimiento económico, con este modelo de economía, es a excluir muchísimas cosas de la naturaleza humana y a excluir muchísimas cosas de la naturaleza ecológica, que termina siendo un mundo, yo creo, muy pobre, muy insípido, muy carente de cosas que son muy valiosas y que no siempre podemos ponerle a eso ese valor económico, pero si hay un valor profundo humano, sí nos podemos apropiar de eso y quererlo y cuidarlo. Y más allá de la medición, ¿cierto? Que hemos hablado y que creo que hay reflexiones ahí profundas que estamos haciendo, como, volviendo pues a la utilidad de lo inútil, ¿cierto? Cómo hacemos reflexiones también de cosas que puede que no sean medibles, pero son esenciales para la vida, Andrés, y que tenemos que hacer reflexión como humanidad en este momento. Ahí nuevamente, para eso nos va a servir el recurso, utilicemos la palabra de la antropología, o sea, la pregunta que parece muy idiota es ¿qué significa ser un ser humano? ¿Sí? Y esa pregunta va a ser esencial. A mí me ha gustado mucho porque la usamos en salud, realmente ese ser humano, ¿qué es lo que nos hace humanos? Entonces Aristóteles, y hay una deformación de lo que escribió Aristóteles, que dijo, el ser humano es un animal racional. Y de ahí ha habido una derivación tremenda de lo racional, lo objetivo, lo demostrable. Entre otras cosas, es una mala interpretación de Aristóteles, porque Aristóteles también dice que el ser humano es un animal simbólico, de simbolismo, de qué es lo que realmente representa. Sí, somos los únicos seres que utilizamos nuevamente banderas, uniformes, que además no son medibles, nos llevan a una cualidad y apropiación del mundo. Pero hay dos símbolos verdaderamente humanos, dos grandes símbolos que no tienen que ver con, bueno, uno sí con recursos, pero que implican esa nueva sensibilidad de la que nos habló Alejandro, que se llaman la empatía, compasión, o sea, el ser capaz de narrarse en la historia del otro. Narrarse, que no es comprender. Yo voy a hacer hasta el sádico quiere comprender a su víctima para hacerle más daño. Además, yo puedo comprender el trinomio cuadrado perfecto. Yo lo comprendo perfectamente y a mí eso no me conmueve, pero lo comprendo. ¿Sí? Pasé el examen de álgebra con 5 admirado. Esa capacidad de empatía, compasión y esa otra capacidad de justicia, equidad. Tenemos maneras de medir la equidad, pero eso necesita una sensibilidad. El que no estoy aquí solo, estoy con otro. Y el destino del otro también va conmigo, también me importa y me debería interesar, porque mi vida no puede ser sin la vida de los demás. Y eso no debería tener medición, es una sensibilidad. Más bien es un factor cualitativo. ¿La tienes o no la tienes? ¿Y en qué grado la estás teniendo? Termino con esto. Miren, en salud, hoy sí que es cierto que esa capacidad de ser sensible y empático ha hecho que los profesionales de salud estén atendiendo lo que se está atendiendo contra todas las fatigas que esto genera, los señalamientos, muchas veces el propio riesgo personal, pero esa sensibilidad por el otro, esa sensación de que el otro, lo que le pase al otro también va a pasar a mí, ha hecho que buena parte de
de las instituciones hospitalarias del mundo y de los profesionales, podamos aplaudirlos y ser dignos de admiración. ¿Y quién podría medir eso? Medir en términos cuantitativos. Es una sensibilidad nueva. Yo creo, Andrés, que hay algo también ahí que podemos atar con el tema de educación, Juanma, que hablábamos hace un segundo. A mí me gusta mucho de Beatriz Restrepo, por ahí una reflexión donde ella nos habla sobre la justicia y la solidaridad, y creo que tiene perfectamente que ver con lo que estás mencionando también, pues de esa justicia, equidad, de esa empatía, compasión, porque la solidaridad a veces nos reta, es decir, la solidaridad como valor moral también puede a veces significar que yo voy más allá de lo que la justicia me exigiría, ¿cierto? Porque pues, hay gratuidad, y yo creo que ese asunto de gratuidad también desbarata muchas veces esos análisis económicos, ¿cierto? Como que, venga, gratuidad, usted está actuando, haciendo algo que no va en beneficio solamente de usted porque está haciendo algo por alguien más, ¿cierto? De manera gratuita. Y ese tipo de cosas que se nos escapan, yo creo que pues hacen que se escape la humanidad, precisamente el sentido de lo humano, quiero decir, de estas reflexiones económicas. Entonces se nos escapa algo muy bello que está totalmente ligado al cuidado. Somos solidarios también para cuidar, somos solidarios para decir, te protejo, ¿cierto? La segunda o tercera acción que decías, no, la segunda, entonces también cuidar, ¿cierto? Cuidarse, cuidar, ser cuidado, yo creo que ahí tenemos que amarrar eso y cultivarlo. Y esa reflexión también trae un poco lo de esa mirada pues, que mencionas vos, Andrés, que el bien individual no es posible sin el bien común, ¿cierto? Que yo creo que también es una reflexión acá muy importante de ya no vernos como el individuo, sino también lo colectivo, lo que vos mencionaste también, Alejandro, interdependencia que tenemos también con seres humanos, no solamente, sino también con nuestro entorno y nuestra realidad. ¿Qué reflexión podríamos tener de cómo lograr ese cambio de pronto desde la autonomía, que es más individual, ¿cierto? Pero también una reflexión más colectiva de sociedad, y no mirarnos solamente al espejo propio, sino un espejo más como sociedad? Sí, yo diría que es que perdemos de vista, yo casi quería que volver al sentido de la realidad. La realidad es bellísima, incluso la realidad muchas veces no hay que reflexionarla, sino simplemente mostrarla. Y voy al punto. Sí, preguntarnos si la vida propia fue posible sin la de los demás. Es decir, nosotros no llegamos al mundo y si no hubieran esos demás, Octavio Paz lo decía de una manera muy bonita, primero hay un tú antes que un yo. Y ese es el bien común, ese es el bien común. En el fondo, si no hay esos tus, mi vida no hubiera sido posible. Sí, en el momento en que nos separamos y nos aislamos, nos estamos disminuyendo completamente. Uno es persona por otros y es persona con otros. Yo a veces pongo un ejemplo también muy bobo, le digo a la gente, tengo un hijo muy inteligente, llévelo a una institución educativa mediocre, de profesores mediocres, y en 5 años hablamos de la inteligencia de ese muchacho. No tenga un hijo tan inteligente, llévelo a una institución educativa buena, con compañeros buenos, y en 5 años hablamos, es una metáfora del bien común. El aire que respiramos es el bien común, es el bien común, sí, y miren, algo que les soy consciente, mata mucha gente la contaminación. Lo que pasa es que la mata aislada, no mata como el COVID que los junta y generan cifras. Eso, y ese es el bien común que estamos haciendo para cuidar el aire. Nuevamente, si metemos la mano a la ponchera para el bien privado, sí, y no hay nada porque todo el mundo está sacando y nadie está contribuyendo, nuestra vida no es posible. Yo diría que ahí hay que volver a un principio de realidad simple y completamente evidente. El dato a mí me impresionó porque en el 2015 The Lancet sacó un reporte diciendo es que mató 15 veces más la contaminación, hablando de contaminación de agua, del suelo y del aire, que todas las formas de guerra y violencia juntas. A mí eso me movió el piso completamente, ¿cierto? Venía ya hablando mucho del tema ambiental, pero esos impactos en la salud tan directos, no solamente esta zoonosis, esta enfermedad que pandemias podemos tener más si no seguimos siendo cuidadosos o si no nos volvemos cuidadosos con ese asunto del tráfico ilegal de fauna, de la deforestación, de entrar en contacto, de invadir muchos espacios que no deberíamos estar invadiendo. Y aporto también, Juanma, de pronto a esa pregunta,
diciendo que nos hace falta un pensamiento mucho más sistémico, y eso lo hablamos en la educación, ligado al concepto también de una educación que nos oriente a una sociedad más sostenible, es decir, una sociedad más justa y más en armonía con la naturaleza. Se habla es que necesitamos el pensamiento sistémico, y yo creo que en el hecho de la interdependencia que menciona Andrés, pues tenemos que poner el ojo en que es que lo que nosotros somos realmente lo somos colectivamente, ¿cierto? Lo construimos en todo este intercambio, en todas estas conversaciones, en la oportunidad de generar conocimiento. Eso es la ciencia, al final también. A mí me encanta en alemán que la palabra para ciencia es como crear conocimiento, pero eso se crea colectivamente, ¿cierto? No lo crea una sola persona. Y yo creo que tenemos que ponerle el ojo mucho más en esas interacciones entre nosotros como seres humanos, pero también en las interacciones con la naturaleza. ¿Qué somos? Pues si me refiero también a la naturaleza, si queremos decir que no somos, las otras especies, esos otros elementos con los que estamos todo el tiempo en interconexión. Ahorita lo decíamos, pues somos encarnación también, estamos hechos de esas mismas sustancias y por ende pues también tenemos ahí yo creo que una inspiración para cuidar. Si nosotros vemos también el trasegar de la evolución y vemos que entonces somos primos lejanos, yo lo digo por ahí en el libro como de la orquídea y el delfín rosado para poner especies nuestras, pero también decir somos primos del oso polar, somos primos también, en fin, ¿cierto? De la secuoya, somos cercanos también. En la naturaleza yo creo que tenemos un punto de encuentro muy bonito, muy inspirador, que debería también llevar a ese pensamiento más colectivo y a que realmente esto sea un espejo para mirarnos. Yo creo que este libro, si hubiera llamado pues un espejo para mirarse, sería una cosa muy distinta, ¿cierto? Es un espejo para mirarnos, y ese plural dice, es que es colectivamente, y con las diferencias que tenemos y con todo, pero es para que nos miremos en grupo. Ya lastimosamente se nos está acabando el tiempo de esta conversación tan nutrida. Quería cerrar, Andrés y Alejandro, con una pregunta sobre una reflexión, ¿cierto? Esto es un espejo para mirarnos hoy, ¿cierto? Que nos deja una huella, ¿cierto? Una reflexión, y también nos genera una mirada hacia, de pronto, el futuro, más conectado con el cuidado de los ecosistemas, de la naturaleza, y somos naturaleza. Si ustedes fueran a ver un espejo en unos años, ¿cierto? ¿Qué huella o qué miradas alrededor del cuidado creen que debemos no olvidar de este momento que está pasando, y esta reflexión pues que nos deja esta encuesta mundial de valores? No, yo diría, lo acaba de decir Alejandro, que somos una realidad interconectada, que lo que los demás hacen influye en mi vida, que lo que yo hago influye en lo de los demás, y que somos muy frágiles, que solo nos hace sólidos la compasión mutua y la ayuda mutua, y que así podemos vivir humanamente. Yo terminaría diciendo también que cuando uno habla de ética y valores, uno lleva como la sensación de que nos van a poner a vivir malucos. Realmente vivimos es maluco, sin ética y sin valores, y que esperamos que el mundo y que esta reflexión, este espejo, nos permita repensarnos para vivir mucho mejor, que está en nuestras manos hacerlo. Sí, eso me parece hermoso, y yo creo que interpreta a la perfección lo que yo también hubiera dicho, pero sumo algo. Yo creo que lo que nos tiene que mostrar esto, lo que yo quisiera ver es que, cambiar lo que consideramos ingenuo. A mí me parece que hoy consideramos ingenuo que podamos tener una sociedad más justa, que podamos tener una sociedad que cuide la naturaleza, y que eso no va a ser posible. A mí me parece que lo verdaderamente ingenuo es que pensemos que nosotros podemos continuar como humanidad tratándonos como nos tratamos entre seres humanos y tratando a la naturaleza y al entorno ecológico como lo hacemos. Entonces yo creo que tenemos que voltear un poquito de eso y ver que realmente lo que debemos buscar es esto otro. Muchas gracias, Alejandro y Andrés, por esta conversación, y creo que nos quedan muy buenas reflexiones, no solo para mirarnos el hoy, sino el futuro, y gracias por estar acá en Conversaciones con Fama.